Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este espacio. Pedimos disculpas por la ligera demora, pero ya estamos aquí por fin todas juntas. Bueno, les agradezco primero por estar acompañándonos en esta mañana y un agradecimiento también muy especial a la red Conversa, a Uniandes y a Libera por abrir estos espacios de conversación tan vitales. En el día de hoy estoy acompañada por dos mujeres que se han dedicado a trabajar desde la academia, los movimientos sociales y las diversas realidades que nos atraviesan en nuestras comunidades. Les voy a presentar muy brevemente a quienes nos están acompañando hoy y para eso voy a leer un momento para que no se me olvide ningún detalle. Primero estamos con la profesora Carolina Cepeda, que es investigadora y profesora en la Universidad Javeriana y que ha analizado con rigor los movimientos sociales de América Latina, más concretamente los piqueteros y los cocaleros y el reciente estallido social acá en Colombia. Bienvenida, profesora Carolina. Y por otro lado nos acompaña también Ana María Medina, que es educadora comunitaria y facilitadora del proceso que dio vida al libro Derechos para la Transformación y la Dignidad en Personas Trans Privadas de la Libertad. Su trayectoria en la gestión cultural y la educación inclusiva ha abierto caminos para que las voces trans, incluso en los contextos más adversos como lo son las cárceles, construyan sus propias herramientas de transformación social. Bienvenida, Ana. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a las dos por acompañarnos y la idea y el objetivo de este espacio es justamente lograr tejer conversaciones alrededor de estos movimientos que nos atraviesan desde diversas realidades, pero sobre todo hacer un especial énfasis en ese trabajo académico que ustedes han realizado alrededor de estos temas que más bien es poco usual que se aborden desde la academia, o al menos así lo veo yo. Y por eso quisiera empezar contigo, Ana, y preguntarte cómo tu trabajo ha estado marcado por la integración de la pedagogía y la cultura. Y sobre todo, cómo pudiste utilizar estas herramientas para abrir espacios de participación real de las personas trans privadas de la libertad en el proceso concretamente del libro. Bueno, antes que nada, les pido mil disculpas por el retraso. Las Américas es un caos, pero qué pena. Muchas disculpas por eso. El tiempo es muy valioso. Bueno, primero quiero decir que creo que de este proceso fue muy importante descubrir también cómo las distintas disciplinas que se pueden integrar desde la defensa de derechos humanos, porque este también fue el enfoque de todo el proceso que se hizo con la Universidad del Rosario y pues que dio como resultado un documental y el libro de Derechos para la Transformación y la Dignidad. Eh, digamos que este proceso desde el inicio fue, creo que muy integral, porque se construyó a partir de experiencias de personas trans que habían estado privadas de la libertad. Entonces no es solo un acercamiento que hace la academia, que a veces, o casi todas las veces, por eso roza tanto con los movimientos sociales y con el trabajo comunitario, porque pues hay una fama de que las personas de la academia somos extractivistas y es realidad, esa fama digamos que no es una generalidad, porque hay gente que se acerca desde el respeto, pero sí como que por experiencia propia, yo no sé, pueden llegar al mes como 4 o 5 correos de distintas personas que están haciendo maestría, doctorado o algún tipo de investigación y como, mira, vimos como el trabajo que ustedes hacen y pues tenemos unas preguntas, pues nos gustaría tener más información y como que dejan el número, pero pues bueno, nunca hablan como de cuál va a ser el beneficio para las otras personas, porque hay académicos que creen que con solo que, digamos, ellos legitimen lo que llevan personas haciendo desde los movimientos tantos años, va a tener más valor, pero a veces sí lo tiene. Es como contradictorio, pero a veces sí sucede así. Entonces, desde pues mi experiencia del trabajo comunitario y de la defensa de derechos, que pues también ahorita pues casi no la toco porque siento que ahorita es una era donde abundan los activistas por todo lado, entonces uno se encuentra, no sé, activistas por todo lado de todo. Y creo que también el activismo perdió mucho significado en eso. O sea, cualquier persona sale y dice cualquier cosa y ya dice es activista y personas que llevan pues una trayectoria de muchos años, que incluso sus vidas
han estado en riesgo, que han vivido el desplazamiento forzado también por el activismo, pues como que quedan relegadas porque pues activistas e influencers pues tienen mucha más voz en este momento. Entonces, como que a partir de todas esas reflexiones que hemos hecho pues con otras compañeras desde lo comunitario, pues se pudo integrar como con el, digamos, la profesional de investigación de la Universidad del Rosario, pues construir como este proceso que respondiera también a las necesidades de las personas trans privadas de la libertad. Si ustedes miran ahorita también, hay mucho contenido en TikTok, en YouTube, en Instagram, podcast desde la cárcel, youtubers incluso extranjeros que están viniendo a la cárcel, eh, se están haciendo publicidades desde la cárcel, o sea, es increíble que ya hay como un auge de mercadeo carcelario. Pero realmente esto no le aporta nada a las personas privadas de la libertad, incluso contribuye a la perpetuación de ese estereotipo que en la cárcel está pues lo peor de la sociedad, porque pues dicen, no, pero mire, esa gente sale tan fresca, se ríe, comen y los niños muriéndose de hambre, y uno dice, pues bueno, uno conoce un poco mejor esta realidad, pero entiende también esas posturas desde la información que se está rotando, como de una forma también, como tan indiscriminada. Entonces, como que a partir, bueno, esta experiencia de vida desde lo comunitario permitió también que las organizaciones aportaran como esa particularidad para que el proceso pues fuera académico, pero también fuera comunitario, también respondiera a lo social y sobre todo pues que se integraran distintas metodologías donde también pues nosotros también hemos trabajado desde la cultura porque me parece que la cultura es una forma también de acercarse a la defensa y a la garantía de los derechos humanos que contribuye mucho también a la resocialización y pues la pedagogía debía ser también como adaptada a la realidad de las personas a las que iba dirigida el programa. Entonces siento que en realidad pues fue como muy integral. Yo también en algún momento estuve privada de la libertad y pues como que nunca existió ese espacio, entonces como que es muy lindo poder decir que fue como un primer espacio, esperemos que se pueda continuar, que realmente respondió a las necesidades de una manera integral de las personas trans privadas de la libertad. Justamente en este mismo orden de la manera en la que se han construido unas ciertas narrativas hacia ciertos grupos poblacionales o ciertos movimientos, quisiera continuar contigo, Carolina, en esa exploración de ideas y cómo la academia puede aportar precisamente a desmontar esos imaginarios. Tú en tu investigación propones que la resistencia justamente contra el neoliberalismo tiene que entenderse con un cruce entre lo local y lo global. Y quisiera preguntarte a ti, por ejemplo, ¿qué aprendizajes te dejó esta mirada, sobre todo sobre los más recientes movimientos de estallido social acá en Colombia o los movimientos de protesta en Latinoamérica, que también vinieron cargadas muy fuertemente de muchísima estigmatización por parte de diversos sectores sociales? Bueno, buenos días para todos y para todas. Gracias a ustedes por estar compartiendo el panel conmigo. Y yo quiero empezar la respuesta siguiendo un poco la línea de lo que decía Ana María, porque creo que la academia tiene un gran reto a la hora de acercarse a los movimientos sociales y es justamente el no ser el extractivista, pero esa no es la única amenaza. Yo creo que la academia también tiene a veces otro problema muy grande y es que infantiliza a los actores sociales y a los movimientos sociales, ¿no? Entonces, muchos académicos creen que van a llegar a enseñarles la rueda a los movimientos sociales cuando los movimientos sociales tienen un conocimiento gigantesco sobre sus problemas, la manera como lo pueden solucionar, cómo han gestionado su relación con el Estado, su relación con otros actores sociales. Y desde la academia a veces creo que lo que nos pasa es que no tenemos una manera de comprenderlo, ¿sí? Tal vez nuestro lenguaje, nuestra jerga nos dificulta hacerlo y a veces se cae en una suerte de infantilización, ¿no? Entonces, por lo menos en mi experiencia, mi acercamiento siempre he intentado hacerlo de la manera más respetuosa posible. Y ahora que escuchaba a Ana María, recordaba parte de mi trabajo de campo. Yo hice parte de mi trabajo de campo con el movimiento cocalero en Bolivia y yo me acerqué a las comunidades cocaleras de la región del Chapare y me acuerdo que iba a hacer entrevistas y les dije, bueno, ¿yo en qué les puedo ayudar? Y ellos me miraron de arriba abajo y me dijeron, usted no nos puede ayudar en nada.
haga sus preguntas, le contamos lo que tenemos que hacer, pero usted realmente no nos va a ayudar en nada porque estamos haciendo trabajo físico, estamos moviendo unas cosas de un lado a otro y usted no sabe hacerlo, no nos va a ayudar en nada y más bien nos va a entorpecer la labor. Entonces ahí entendí que la ayuda no solamente es la ayuda material que uno puede brindar en el momento, sino la pregunta es, pues, ¿cómo puedo contribuir, no? Y contribuir muchas veces pasa, como decía Ana María, desde contribuir a la legitimación de estos movimientos, de estas prácticas, de estas formas de lucha, hasta también en la manera en que tengamos recursos, pues proveer esos recursos para los movimientos. Yo me acuerdo que durante el paro nacional se hizo muy famosa esta frase incluso salió un libro con ese título, que el privilegio no te nuble la empatía, y yo voy a confesar, voy a ser muy honesta, a mí eso me produce, como es, me parece casi vomitivo, porque creo que no hay por qué anular los privilegios. Los privilegios que tenemos los académicos son muy importantes y nos permiten contribuir a los movimientos sociales de formas que los movimientos no pueden muchas veces. Tenemos acceso a espacio, acceso a información, acceso a recursos. El tema es que sepamos cómo poner esos privilegios al servicio de las causas que estamos acompañando, al servicio de las personas que lo necesitan y siempre de una manera simétrica, entendiendo que yo puedo hacer como profesora de la Universidad Javeriana o de la Universidad de los Andes, puedo abrir espacios, puedo ofrecer lugares seguros para encuentros, cosas que son a veces muy logísticas incluso, y esos privilegios ayudan a las luchas sociales. Entonces me parece que a ese eslogan a veces hay que darle la vuelta y en la academia podemos ayudar un poco a eso. Ahora, ya para ir un poco más a esta relación entre lo local y lo global, pues es algo que siempre me taladra muchísimo porque, por supuesto, nuestros problemas son muy locales, ¿no? Lo que nos pasa es lo que nos pasa aquí en el entorno inmediato, pero no podemos desconectarlo de unas dinámicas que son muchísimo más globales y no podemos tampoco desconocer que nuestras luchas locales están muy vinculadas con luchas que son más amplias, ¿no? Entonces no se trata siempre de estar creando coaliciones, de estar haciendo redes, pero sí entendiendo que nuestro sufrimiento es muy parecido al que tienen otros, al que experimentan otros grupos, otras comunidades, incluso lejos, y que eso nos permite también construir a veces unas estrategias de resistencia y de solidaridad que van más allá de nuestro entorno inmediato. En la experiencia de América Latina yo creo que eso es muy bonito, si uno mira el movimiento campesino, si uno mira el movimiento de mujeres, si uno mira el movimiento de mujeres trans, cualquier movimiento que uno mire, uno va a encontrar que siempre hay una tendencia a articularse con otros actores. En muchas entrevistas que yo hacía, pues muchos militantes me decían, pues claro, no ve que el capitalismo es global, el imperio es global, pues la resistencia también tiene que ser global, y no porque se reúnan y se junten todos los días a discutir los temas, sino porque se pueden identificar, pueden tener solidaridades que se construyen más allá de lo que se experimenta en el día a día. Y algo que muchos movimientos relatan es eso, es poder entender el sufrimiento del otro, no apropiándoselo, sino entendiendo que es muy parecido al que yo estoy experimentando desde mi propio lugar de enunciación, desde la propia situación contextual que estoy viviendo, y en ese sentido se puede construir un lazo de solidaridad que es muchísimo más fuerte. Ana, precisamente siguiendo esta línea de los procesos solidarios que existen entre diversas comunidades, creo yo que eso puede llegar a ser muy contrastante, por ejemplo, para quienes no tenemos tanto conocimiento sobre las personas privadas de la libertad y cómo están habitando esos espacios, pues casi que se siente como algo totalmente contrario, casi que es como que la cárcel está ahí justamente para dividir y para individualizar y para apartar. ¿Tú cómo viste esos procesos justamente también desde estas iniciativas de educación comunitaria y cómo viste que lo están viviendo las personas trans privadas de la libertad desde tu experiencia trabajando con ellas? Ahora sí. Bueno, como que retomo un poco lo que estaba diciendo y es que no es como que la gente no sepa o no esté al tanto de lo que pasa en la cárcel, ¿no? Pero sí es como muy seleccionada la información y es como una información, digamos, ahorita todo el mundo sabe de EPA Colombia que se le metieron a la celda y le encontraron un celular. Y toda la gente como, no, hace muchos años las personas tienen celulares en la cárcel. Entonces, como esa información que está también tan marcada pues por una, bueno, hay de todo, ¿no? También pues está como ese morbo de la gente que está en la cárcel, o sea, cómo vive la gente. También ahora también
hay un tema también de política y de, por ejemplo, que ayer estuvo la primera dama en la picota y que el pacto de yo no sé qué cosas, y bueno, un montón de información, que hay mucha gente que se queda con esa información. Entonces siento que realmente como esa información tan sesgada, tan errónea, yo diría, pues bueno, no sé, yo a veces sí quisiera hablar de mala fe porque yo digo, ¿cómo voy yo a hacer un podcast en la cárcel a exponer a la gente a abordar, pues estamos abordando pues conductas delictivas, algunas son muy graves, son delitos gravísimos, y como que la gente con lo que se queda es, no, pues ahora lo van a entrevistar y se va a hacer famoso y se va a hacer influencer, entonces siento que eso en realidad no contribuye nada, como, no sé si la palabra sea desestigmatizar, pero por lo menos pues dar una información como más acertada, ¿no? Primero pues hay que entender, vivimos en un país donde el sistema penitenciario pues, es un sistema fallido. La resocialización realmente creo que es un término, a mí me raya un poco ese tema de resocializar, o sea, volver a poner a la gente en la sociedad, porque realmente pues esas personas siguen haciendo parte de la sociedad y de hecho son un reflejo de una parte que no quisiéramos de pronto reconocer, pero que hace parte también de lo que habitamos las personas en la sociedad, ¿no? La criminalización de la pobreza, hay que hablar de criminalización de la pobreza y hablar de criminalización de la pobreza y de las identidades no normativas, no es hacer apología al delito, tampoco es justificar como de que yo porque soy trans y soy pobre, entonces puedo salir acá y matar a todo mundo y no, pues pobrecita, no, pero es también como tratar de entender las razones que llevan a las personas a la cárcel, quiénes habitan la cárcel y por qué la habitan. Por ejemplo, ustedes van a una cárcel de mujeres y la mayoría de mujeres que habitan las cárceles son mujeres que tuvieron que asumir el rol de ser cabeza de hogar porque su pareja o fue asesinada o terminó también en la cárcel por los temas, digamos, de venta de microtráfico, como que realmente esos casos de que la mujer que era, no sé, una jefe así paramilitar o narcotraficante, creo que están como en las series en Netflix de La Viuda Negra y cosas así por el estilo, pero en la realidad son cabezas de hogar de familias empobrecidas. Y vuelvo y digo, pues, como que estudiar las razones que llevan a ciertas personas de ciertas clases sociales con ciertas particularidades y ciertas realidades de la vida no es hacer apología al delito, es tratar de entender, pues también para poder dar una respuesta más efectiva. Eh, no, yo soy directora de una organización de base comunitaria que se llama Cuerpos en Prisión, Mentes en Acción y trabaja desde el 2012 con personas con orientaciones sexuales e identidades de género no normativas en cárcel. Como les decía, yo estuve en la cárcel. Uno podría decir, es un caso eh, exitoso de resocialización. Yo estoy terminando una licenciatura, he trabajado con el Ministerio de Cultura, he hecho cosas con algunas universidades, incluso con los Andes, pero realmente yo, digamos que esas oportunidades no fueron porque el IMPEC fuera y me las llevara a la puerta de mi celda. De hecho, fueron muy peleadas porque por ser una mujer trans en una cárcel de hombres, pues como que el sistema trata de anularla a uno, ni siquiera de invisibilizarla, sino de anularla, o sea, como si no existiera. Pero entiendo también que es un caso de uno en un millón, y eso es muy triste. ¿Y es por qué? Pues porque las oportunidades aquí afuera tampoco es que sean como muy abundantes, y pues en la cárcel hay un sistema que es muy punitivo, que la gente tiene que estar allá sobre ciertas condiciones, entonces no nos importa que, por ejemplo, la comida les llegue en mal estado y es comida que se paga con nuestros impuestos. Entonces, no, pues que les den peor comida, pero la plata que se están robando al final también sale de nuestros bolsillos. No hay nadie le pega casi al final. Entonces, eh, creo que como que eso es un obstáculo a veces para uno acercarse, tanto, o sea, como para que haya un acercamiento también de las personas que están privadas de la libertad y las personas que no lo están, ¿no? Porque, bueno, está diciendo, no, allá que estén, y pues más si es una persona trans, entonces no, es que hace poco había un reality donde salió una persona que decía, pues claro que no hay que ver realities, pero yo vi ese corto en TikTok y decía como, las travestis son malas, pero así como cuando le contaban a uno una historia de brujas o cosas, las travestis son malas, o sea, ellas le echan escopolamina a la gente, es una cosa súper prejuiciosa, y yo decía, esto lo ve mucha gente, ¿sabes? Entonces, pues claro, como no, o sea, como no va a haber esa violencia, y cuando uno le dice a la gente, es que tu discurso también alimenta esa violencia que termina
rompiéndole las extremidades a una mujer trans en Bello, Antioquia, y lanzándola a una quebrada a agonizar ante los ojos expectantes de las personas que le hicieron eso, y pues de una sociedad también atemorizada porque le dijeron, pues nadie puede ayudar a esta persona. Y la gente dice, no, eh, eso no es responsabilidad mía, pero esas cosas también alimentan eso, esas informaciones también erradas sobre la cárcel, sobre también como que la gente se siente alejada, o sea, como yo no tengo ningún familiar en la cárcel, yo porque tengo que hacer parte de buscar una solución, pues yo siento que la cárcel también es el resultado de varias problemáticas sociales. Y más que uno, cuando uno habla de abolicionismo, la gente piensa que es que yo estoy pidiendo, no, abramos la cárcel de la picota y que salga todo el mundo. No, es más pensarse uno en otro tipo de soluciones que puedan resultar más reparadoras, que restauren a las víctimas, pero también que restauren a la sociedad. Porque pues cuando se habla de que acá, por ejemplo, como aterrizándolo un poco más al tema de las identidades trans, cuando uno habla de criminalización de identidades trans, la gente siente que eso es una cosa que nos inventamos las personas trans. Y realmente no es así. Acá en Colombia, por ejemplo, hay el caso, la condena más alta de una persona trans en Latinoamérica la tiene una mujer trans acá en Colombia. Como siempre, Colombia lidera las cosas malas. Que es una condena de 50 años, 4 meses. Yo no soy abogada, pienso comenzar a estudiar el otro año, pero yo leí el expediente y yo encontraba términos, por ejemplo, donde el juez decía, es que los transformistas sexuales, y yo, ¿cómo es o sea, cómo uno es transformista sexual? No entiendo, o sea, ¿cómo? Yo decía, me pareció muy prejuicioso. O sea, si una persona, ya la persona que va a ser la encargada de juzgar el delito por el que yo estuve, por el que yo estoy siendo procesada, de entrada, pues tiene como este tipo de información que yo les decía. Las travestis son malas, los transformistas sexuales engañan a los hombres, ¿sí? Eso suena como si fuera una historia, no sé, de Lovecraft, una cosa así, los transformistas sexuales como entidades que pueden transformar su sexualidad para engañar a las personas. Sería una historia muy buena. Pues, ¿qué tipo de justicia me va a tocar a mí? ¿Sí? ¿Qué tipo de debido proceso me van a asegurar a mí? Y la cosa es que la mayoría de personas trans que están privadas de la libertad, que hicieron parte de estos espacios, de este proceso de formación, pues manifestaron que sí tuvieron una representación, o sea, tuvieron un abogado al lado, pero no tuvieron una defensa. Entonces, por ejemplo, el abogado escuchaba como este tipo de cosas, como términos, como razonamientos muy asociados a que pues las personas trans delinquen porque pues eligieron delinquir y pues lo pasa por alto porque no le parece algo que debería decir, pues como objetar. Entonces, creo que este tipo de procesos, otros procesos que también hemos hecho, como una exposición que hicimos con el Museo Nacional, pues lo que busca es acercar también a la gente como esas realidades, darles información como de primera mano y también no como tan elegida como uno decir, no, pues toda la información que te queremos dar es como la que muestra que las personas trans son víctimas. No, a veces también podemos ser victimarias, o sea, no hay que idealizar. A mí alguien me decía en algún momento, es que las personas trans son como ángeles, y yo no, pues tampoco, o sea, ya, o sea, no, vamos así como no, pero realmente sí siento que estos procesos pues contribuyen, a veces también es muy difícil porque también por años se ha hablado de que quienes están en la cárcel porque se lo merecen, de que hay personas que en su esencia son malas, entonces como que de construir todo eso que se ha construido alrededor pues de ciertas poblaciones, de ciertos tipos de personas, de ciertos colores de piel, de ciertas formas de ver la vida, pues es un proceso que va a llevar muchos años. Pero creo que sí puede ser este proceso que se hizo con la Universidad de Rosario, algo que pues vincule a otras universidades, a otras organizaciones, a otras instituciones y pues se pueden realizar procesos que también contribuyan mucho más también a que la sociedad se anime como a participar de estos procesos de transformación. Precisamente siento que si hay una población en Colombia que ha sido estigmatizada son los cocaleros, justamente, y cargan casi que con el estigma de la guerra entera, muchas veces.
Y tú has trabajado mucho este tema también, Carolina. Quisiera preguntarte cómo ha sido esa experiencia de abordar una problemática que muchas personas desconocen. Esto es un tema que tú abordas en el texto Coca, Desempleo y Dignidad, y en el que exploras precisamente cómo debería entenderse perdón, esta palabra es enredada, multisectorialidad como motor del cambio social. ¿Tú nos podrías explicar un poco mejor cómo es ese concepto y precisamente cómo la academia podría empezar a implementar estos procesos para desmontar los imaginarios alrededor de poblaciones como los cocaleros, por ejemplo? Claro. Bueno, mi trabajo se centró en el movimiento cocalero boliviano, que es muy distinto al movimiento cocalero colombiano, creo que por una razón esencial y es la capacidad que tienen de incidir en la política nacional, el número de personas que lo conforman y también la manera como lo que significa la hoja de coca en ambos países, ¿no? En Colombia la hoja de coca para consumo interno pues es minoritaria. En cambio, en Bolivia, pues sí hay un consumo interno de la hoja de coca que es distinta a la cocaína, no siempre hay que hacer la distinción. La hoja de coca está socialmente, se consume socialmente, el mambeo de hoja de coca es algo habitual en Bolivia, en el caso de Colombia no. Pero aún así, en el caso de Bolivia, antes de la presidencia de Evo Morales, hay una estigmatización muy fuerte hacia la población cocalera con ideas muy similares a las que tenemos en Colombia, ¿no? Que son los que son peligrosos, son campesinos o son indios que no hacen nada, que lo único que hacen es sembrar hoja de coca, que se las compran en la casa y no tienen ni siquiera que moverse desde allí para eso, son perezosos, no saben hacer nada más que eso. Y cuando uno pues empieza a estudiar estos procesos de organización se encuentra con procesos autoorganizativos, con gente que, como señalaba un poco Ana María en la misma línea, que termina sembrando hoja de coca, no necesariamente por una decisión racional, sino porque en últimas termina siendo la última opción que les queda en una sociedad que los expulsa de los trabajos, que no los reconoce, que los expulsa de los centros educativos, una sociedad profundamente racista, no, la sociedad boliviana es profundamente racista, al igual que la nuestra. Entonces, todos esos estigmas pesan a la hora de estas personas poder encontrar una opción de vida. Todo el mundo tiene que comer, ¿no? Todos tenemos que comer, todos tenemos que ponernos un techo encima y pues la gente hace lo que tiene a mano y lo que mejor puede. El movimiento cocalero se organiza de manera muy sólida en Bolivia, pues tanto que Evo Morales llega a ser presidente de Bolivia y esa presidencia se debe en esencia al movimiento cocalero, del cual Evo sigue siendo líder hoy por hoy. Pero en el caso de Colombia también ha sido muy difícil esa organización, ¿no? En el caso de Colombia el movimiento cocalero está mucho más ¿cómo se dice esto? Desarticulado nacionalmente. También tenemos cultivos de hoja de coca pues casi en todo el territorio nacional. Usualmente son poblaciones de colonos que tienen muy pocas apelaciones culturales a las cuales recurrir para construir una identidad, entonces termina siendo difícil. Además, el rol de los grupos armados en Colombia pues también dificulta que allí se construya cualquier tipo de solidaridad que pueda ir más allá de lo inmediato, ¿no? Entonces, esta idea de la multisectorialidad viene de los movimientos argentinos, que son movimientos que originalmente se organizan alrededor de la demanda por empleo, ¿no? Empleo digno, a partir de la crisis de 2001, pero pues desde los años 90 más o menos. El gobierno de Néstor Kirchner y luego los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner de alguna manera satisfacen esa demanda de empleo, pero los problemas de fondo siguen estando en la sociedad argentina, ¿no? Entonces en estos movimientos convergen desempleados, convergen estudiantes, convergen trabajadores precarizados y no precarizados, mujeres excluidas, digamos una gran diversidad de un paisaje bien variopinto de personas de distintos sectores que desde allí construyen una plataforma, entendiendo un poco lo que decía al inicio, ¿no? Que sus sufrimientos y sus situaciones son muy particulares, pero al mismo tiempo pueden comprender las de los otros sin apropiárselas, pero sí entendiendo que están como del mismo lado de la lucha, ¿no? Entonces, eso les permite avanzar hacia unas construcciones de propuestas, no solamente de pedirle al Estado que haga cosas, sino de ellos mismos construir y gestionar su situación, sin con esto querer decir que el Estado no tenga que responder frente a las comunidades, que por supuesto tiene que hacerlo, pero pues la gente tiene que satisfacer sus necesidades aquí y ahora y no puede esperar 200 años a que el Estado lo haga. Entonces, en ese ejercicio pues es muy interesante porque hay intercambios de aprendizaje, ¿no? Distintos sectores de los movimientos sociales
conocen prácticas, tienen estrategias distintas, tienen lecturas del mundo distinto, producen conocimiento de manera diferente y en ese encuentro pues se construyen a veces alternativas que pueden no ser las más duraderas del mundo, pero sí pueden contribuir pues a imaginar unos futuros más amables. Precisamente, y esta es la última pregunta que te hago, Carolina, y luego ya cierro contigo, Ana. Quisiera preguntarte cómo ha sido este proceso de poder trabajar la academia desde el cuerpo, desde también tú salir a las manifestaciones, desde tú meterte en estos procesos de movimiento social. ¿Cómo ha sido precisamente este rol que vives, que muchas veces se entiende como un cruce eh, entre tu rol de investigadora y tu rol también como ciudadana que ha acuerpado muchas veces estos movimientos que a la vez investigas? Yo, yo estudio movimientos sociales porque nunca he tenido el valor de militar en ningún movimiento social. Siempre arranco diciendo eso. Yo nunca he tenido ni la disciplina ni el compromiso que requiere militar en un movimiento social y admiro profundamente a la gente que lo hace y los envidio, les tengo una envidia increíble porque yo nunca he sido capaz de hacerlo y por eso los estudio. Entonces yo me quedé en la zona cómoda que es estudiar a los movimientos sociales, pero pues yo no puedo estudiar un movimiento social, no puedo conocerlo sin estar con él, ¿no? O bueno, podría, me imagino que hay mucha gente que lo hace de esa manera, pero yo no puedo porque creo que en mi caso, yo tengo afinidad con lo que estudio, ¿no? Los movimientos sociales que yo estudio, pues vienen también de mis preocupaciones y de mis inquietudes desde que era estudiante de pregrado. Entonces, por eso me acerco a ellos y por eso poner el cuerpo, creo que nunca lo había pensado en esos términos, María, hasta que tú lo acabas de decir, nunca me había pensado como poniendo el cuerpo en mi propio trabajo y, por ejemplo, durante todo el estallido social, eso fue lo que hice de alguna manera. Salí por mi cuenta, salí con grupos de estudiantes de la universidad, salí con mi grupo de gente cercana y también creo que en el marco del estallido social salí porque había dos versiones del estallido social. Si uno se quedaba en la casa siguiendo redes sociales, todo parecía como el fin del mundo, uno sentía que esto se iba a acabar y que era caótico, pero si uno salía a la calle se encontraba con que era tremendamente esperanzador. Entonces, en ese caso, por ejemplo, para mí salir y poner el cuerpo, claro, riesgoso, duro, pero también era la manera de recordar que sí había esperanza y que toda la gente que estaba poniendo el cuerpo allí en la calle, ya fuera en el Portal de las Américas, ya fuera en la plaza, en el Parque de los Hippies, en Chapinero, en Usme, era gente que estaba poniendo el cuerpo, pero porque tenía esperanza, no por una confrontación pura y dura, sino porque hay una cuestión de esperanza que creo que en última instancia es lo que a muchas personas que estudiamos movimientos sociales nos mueve para entender lo que hacen los movimientos sociales, pero también para poder imaginarnos un futuro mejor de la mano con estos movimientos, más democrático, más inclusivo, más equitativo. Pues sí, si hablamos de movimientos progresistas, claro, pero creo que va un poco en esa línea. Espectacular esa visión. Nos vamos a extender unos 10 minuticos adicionales. Quisiera invitarles también a que si tienen alguna pregunta para alguna de nuestras panelistas, que si quieren la preparen y al final dejamos unos minuticos para eso. ¿Listo? Ana, quisiera cerrar contigo esta conversación que me ha parecido tremendamente enriquecedora y preguntarte justamente qué debería aprender la academia o qué debería empezar a implementar la academia de los movimientos sociales, de las personas que están metidas en estos espacios para poder abrir espacios mucho más incluyentes que realmente signifiquen una ayuda en ese proceso de estas personas que bien sea estén privadas de la libertad o tengan diversos procesos y quieran recibir ese apoyo. Bueno, algo que escuchaba que tú decías ahorita que me resonó mucho es todos los acercamientos no tienen que ser económicos, ¿sí? Porque a veces, bueno, nosotros sí necesitamos dinero, pero no siempre. A veces, por ejemplo, el acercamiento puede ser como, bueno, creo que, como, bueno, voy a iniciar, es que me confundí. Eh, un acercamiento asertivo y que responda pues a las necesidades del movimiento al que yo me quiero acercar. Entonces, por ejemplo, yo les ponía ahorita un ejemplo al inicio de la conversación y es que yo les decía que a uno la contactan, ahorita hay mucha gente escribiendo sobre temas trans y a mí pues me da un poco de risa porque yo digo, pues bueno, no sé, me parece un poco loco que uno quiera escribir sobre algo que no tiene ningún tipo de información. También porque me parece un poco tedioso. Digamos, yo en la universidad trato de escribir, o sea, digamos,
Yo digo, estos temas es en lo que yo soy más fuerte, lo que tengo pues más información, incluso pues lo que habito, entonces pues me voy por esto para no complicarme. Pero entonces yo ahorita, por ejemplo, lo que decía Carolina me resultaba muy interesante y yo la escuchaba y decía, wow, pues no mover para Bolivia, sí, o sea, como que voy a buscar lo que esté más aquí y entonces como que bueno, llega la gente, ay, mira, es que estoy estudiando maestría, no sé qué, y uno le y quiero hacer un trabajo sobre las barreras que enfrentan las trabajadoras sexuales en el barrio Santa Fe para acceder al sistema de salud, un ejemplo. Entonces, esperan hacer un grupo, entonces queremos hacer un grupo focal con 3 encuentros. ¿Sí? O sea, quieres que yo te lleve un grupo de mujeres trabajadoras sexuales que no están en la calle precisamente porque tengan muchas ofertas laborales, quieres que las lleve a un espacio de 2 horas, que también le va a representar ella un espacio donde no pues va a estar como rebuscándose, porque si rebusque en la calle, pues, y tú no les puedes ofrecer ni siquiera un refrigerio, ¿me entiendes? Entonces como que uno dice, al inicio uno le daba pena, porque uno no, pues son estudiantes y no sé qué, pero uno dice, no, pero no me da pena ir a decirle a mi compañera que venga y le colabore. Entonces, no, como que unos mínimos que atienden más a la dignificación de las personas y de la participación de las personas. Si de pronto, pues porque entiendo que a veces la economía no da, pues no seas tan ambiciosa, digamos, en ese tema, porque igual la realidad para la otra persona sigue siendo la misma, o sea, son 2 horas que no va a poder estar trabajando, pues no le puedes colaborar ni siquiera con un subsidio de transportes, entonces, pues no sé, busca otra forma como de hacer, busca otra metodología de investigación, ¿listo? Eh, Cuando de pronto no se puede de esta manera, de pronto una invitación a construyamos un artículo entre ustedes y yo, como la academia, ¿sí me entiendes? Eso también es muy valioso porque nosotros también buscamos como de que nuestras voces y nuestras perspectivas se puedan escuchar en otros lugares que, como lo decía Carolina, a veces uno no puede, uno no tiene ese acceso, ¿sí me entiendes? O sea, uno, no, yo ya no puedo estar, pero resulta que ella sí, resulta que ella hizo un proceso respetuoso donde ella reconoce, bueno, acá participamos y esto lo construimos con tantas mujeres del barrio Santa Fe, con personas de la cárcel, nosotros hemos hecho cosas con personas de la cárcel, entonces creo que sí hay muchas maneras en las que se puede hacer un acercamiento, a veces no es tan fácil, yo lo reconozco también, que pues a veces como que también uno no responde de las mejores maneras, pues porque también está cansada de que la busquen para hacer el trabajo, de que la historia de vida de una se termine convirtiendo en la tesis de maestría de alguien, eh, que a mí me digan como por ejemplo, Ana María, queremos usar esta entrevista para tal cosa y le terminen usando para un poco de cosas y como yo no leí bien el consentimiento informado, pues, ¿sí me entiendes? Entonces creo que sí hay muchas formas como de acercarse asertivamente a movimientos, a poblaciones que históricamente pues han sido como objeto de extractivismo, y hacerlo también pues como para hay un término que se utiliza mucho y es visibilizar. Yo, por ejemplo, yo no necesito que nadie me ayude a visibilizar porque yo mido 1,80. O sea, yo ya soy muy visible. Cuando la gente ve a una mujer trans, por lo general, tú sabes que es trans. O sea, las personas trans, pues nos vemos como personas trans. Entonces, como que no se trata de visibilidad, sino se trata como de promover espacios donde esas mismas personas puedan ir a hablar, ¿sí? Desde lo que sepan. ¿Sí? Entonces, creo que sí, se pueden hacer muchas cosas como para promover esos espacios, esas conversaciones, que también pues a la final nos benefician mucho porque precisamente creo que con esas conversaciones pues quizá se pueda abordar también los temas de violencia, cuando pues también la gente los justifica desde el desconocimiento, no los comete, sí, eso no lo digo, pero sí como que la gente no, pues es que fulanita le pasó eso porque es que ya son terribles. Entonces ya uno llega y no, pues mira, lo que pasa es que hay una violencia estructural, una marginalización desde que son muy pequeñas, pues uno tiene que abandonar el hogar y pues a dónde va a terminar, pues en el Santa Fe. Y a la gente le dice trabajo sexual, pero si yo soy menor de edad, pues eso es explotación sexual. Si yo lo estoy haciendo en contra de mi voluntad y otra persona me está obligando, pues eso es explotación sexual. Entonces creo que sí, pues se pueden abrir muchos canales de información que a la final ayuden pues como a deconstruir todos esos estereotipos. Perfecto, pues les agradezco muchísimo. ¿Tenemos alguna pregunta desde el público? ¿Alguien se anima? ¿No?
Bueno, pues muchísimas gracias Carolina y Ana, fue un espacio muy importante y nuevamente mil gracias a la Universidad de los Andes, a Libera y a la Red Conversa por abrir este espacio. Gracias a ustedes también.